Vale, vamos a meter las manos en la masa. Un saludo a todos los estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud que os unís a esta exploración visual inmersiva. Hoy no estamos aquí para soltaros el típico rollo de un libro de texto de forma monótona, para nada. Vamos a hacer un viaje súper dinámico a través de la célula, abordando la fisiología pura y dura. El objetivo es simple pero ambicioso: conectar esos mecanismos microscópicos tan complejos directamente con la salud humana y la defensa inmunológica a nivel macroscópico. Preparémonos para ver la anatomía celular desde una perspectiva 100% funcional. Y para arrancar, pensad en esto un momento. ¿Cómo narices coordina una sola célula la defensa de todo un organismo? Es una pregunta alucinante, ¿verdad? A lo largo de este análisis vamos a descubrir cómo estructuras minúsculas, que a veces parecen superestáticas, son en realidad maquinarias de una precisión brutal. Entender el porqué de todo esto no es solo para aprobar un examen, es la base absoluta para comprender cualquier patología clínica a la que os vayáis a enfrentar en el futuro. Bueno, para no perdernos vamos a seguir una hoja de ruta anatómica muy clara, yendo literalmente de fuera hacia adentro. Empezaremos por los controles fronterizos, hablando de la fisiología de la membrana y ese reto vital que es la ósmosis. De ahí nos colaremos en la célula para ver las mitocondrias y su metabolismo energético. Alusionaremos con la infraestructura dinámica del citoesqueleto en plena respuesta inmune y finalmente acabaremos en el gran centro de mando, el núcleo celular. Así que, primera parada, la fisiología de la membrana. Y olvidaos de imaginarla como un simple muro de contención inerte. Esto es un puesto de control fronterizo altamente activo y regulado al milímetro. A ver, el concepto de permeabilidad selectiva es fascinante. La membrana es una bicapa lipídica semipermeable. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que deja pasar libremente a su aire a gases como el oxígeno o el dióxido de carbono y a moléculas apolares pequeñas. Pero ojo, actúa como una barrera totalmente impenetrable para moléculas polares más grandes, como la glucosa, y para iones con carga eléctrica, ya sea sodio, calcio o hidrógeno. Esta criba tan estricta es, literalmente, lo que permite mantener un medio intracelular completamente distinto e independiente del caos que puede haber fuera. Vale, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo cruzan las sustancias que tienen la entrada prohibida? Aquí es donde entran los dos grandes sistemas de transporte que hay que tener clarísimos. Por un lado, el transporte pasivo, como la difusión. Aquí las partículas se mueven a favor de su gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, y lo mejor de todo, totalmente gratis, sin gastar energía. Es como dejarse caer por un tobogán. Pero por otro lado está el transporte activo. Aquí la célula tiene que mover material en contra de ese gradiente, cuesta arriba. Y claro, eso tiene un precio. Hay que pagar un peaje continuo usando la moneda energética de nuestro cuerpo, el famosísimo ATP. Esta dinámica de transporte nos lleva de cabeza a una de las aplicaciones clínicas más vitales que cualquier profesional de la salud tiene que dominar sí o sí. Vamos a profundizar un poco en el tremendo desafío de la ósmosis. Y aquí hay que ser muy precisos. La ósmosis no es un movimiento de agua cualquiera, es una búsqueda absolutamente desesperada por alcanzar el equilibrio. Fijaos, cuando los solutos no pueden atravesar la membrana, el disolvente, o sea el agua, toma las riendas del asunto. El agua empieza a viajar desde el medio donde hay menos concentración de solutos hacia el más concentrado. ¿Por qué? Pues porque intenta igualar la presión osmótica a ambos lados a toda costa. La célula busca la estabilidad de forma incansable. Y entender esto es literalmente una cuestión de vida o muerte en medicina sistémica. Imaginaos un glóbulo rojo enfrentándose a distintas soluciones. Su fragilidad es brutal. Si metemos ese glóbulo en un medio hipertónico, el agua huye de la célula y ésta se arruga como una pasa. Si el medio es hipotónico, el agua entra a lo bestia y la célula se hincha hasta que, literalmente, estalla. Solo en un medio isotónico, donde la concentración está perfectamente igualada dentro y fuera, la célula sobrevive intacta. Por eso, elegir el fluido intravenoso correcto es tan sumamente crítico. Un simple error de cálculo osmótico y desencadenamos una destrucción celular masiva en el paciente. Bueno, con la frontera asegurada y el equilibrio de líquidos bajo control, vamos a meternos un poco más al interior. Toca explorar esa red eléctrica que nos genera el ATP del que hablábamos antes, las mitocondrias y el metabolismo energético. La producción de energía es, sin exagerar, una auténtica obra maestra de la ingeniería biológica. Todo arranca en el citoplasma, con la glucólisis, donde la molécula de glucosa empieza a romperse en pedazos. Luego, el viaje metabólico se adentra en la mitocondria, para meterse de lleno en el ciclo de Krebs durante la fase oxidativa. Y la gran traca final, donde se produce el grueso de la energía, ocurre en la famosa cadena transportadora de electrones. Es una pasada rastrear la geografía exacta de todo esto. Vemos cómo el piruvato se transforma en acetil-CoA justo para poder entrar en la matriz mitocondrial. Y según avanzamos hacia la membrana interna, queda clarísimo cómo la cadena transportadora de electrones utiliza el oxígeno para sintetizar todo ese ATP. Pensadlo bien, toda la maquinaria de la célula, desde ese transporte activo de la membrana hasta la contracción muscular, depende de que este pequeño orgánulo haga su trabajo a la perfección. Si la mitocondria falla, se apaga todo.
Ahora que tenemos a la célula a tope de energía, vamos a cambiar de tercio y fijarnos en su infraestructura dinámica. Es un error súper común pensar en el citoesqueleto como si fuera el andamio fijo de un edificio en obras. ¿Qué va? Es más bien una autopista de alta velocidad, indispensable sobre todo para la respuesta inmune. Hay una cita del Dr. Pickersmall, basada en sus observaciones sobre la motilidad celular, que viene perfecta aquí. Nos recuerda que las células pueden interactuar, moverse y cambiar radicalmente su forma y tamaño para cumplir una misión, pero no pierden la capacidad de regresar a su estado original cuando vuelven al reposo. Es una resiliencia mecánica alucinante. Parecen de goma. Para conseguir semejantes proezas, la célula tira de 3 componentes estructurales clave: los microtúbulos, los filamentos intermedios que le dan ese soporte mecánico resistente y los microfilamentos. Estos últimos, que son fibras de actina superfinas y flexibles, son absolutamente imprescindibles. Son los responsables directos de que la célula pueda desplazarse, contraerse e incluso dividirse en dos. Sin la actina, cualquier movimiento dentro de la célula se quedaría paralizado al instante. Vamos a llevar esto a la vida real con un ejemplo clínico brutal: la inflamación estéril en el hígado. Es un espectáculo ver a los neutrófilos, nuestras células de defensa, marcados aquí en verde fluorescente, pegándose a las paredes de los vasos hepáticos. Gracias a ese citoesqueleto de actina que acabamos de mencionar, cambian de forma sobre la marcha para migrar a toda velocidad hacia las zonas de tejido dañado y ponerse a reparar. Es la demostración perfecta de cómo lo que ocurre a nivel microscópico termina salvando un órgano entero. Y para rematar este viaje fisiológico, tenemos que hacer una visita al despacho del gran jefe, el lugar donde se guardan los planos de absolutamente todas las operaciones que hemos estado viendo hoy, el núcleo celular. A ver, el núcleo no es un trastero donde se guarda información cogiendo polvo y ya está. Su organización genética es súper dinámica y cambia según lo que esté haciendo la célula. Cuando la célula está de relax, sin dividirse, el ADN y sus proteínas forman una especie de maraña de hilos finos, lo que llamamos cromatina. Pero cuando toca dividirse, esos hilos se enrollan y se condensan a más no poder para formar los cromosomas, garantizando que el reparto de genes sea matemáticamente perfecto de una célula a otra. Y dentro de este centro de mando hay un protagonista indiscutible: el nucleolo. Es la parte más llamativa de todo el núcleo y básicamente funciona como una fábrica. ¿Qué fábrica? Pues las subunidades de los ribosomas. Así se cierra el círculo de la vida celular. El núcleo prepara las herramientas de montaje, las envía fuera y el citoplasma las usa para fabricar las moléculas complejas que la célula necesita para seguir viva. Todo está conectado. En fin, hemos repasado cómo la permeabilidad de la membrana, el motor mitocondrial, la agilidad del citoesqueleto y el cerebro nuclear mantienen el milagro de la vida funcionando como un reloj suizo. Y quiero cerrar este análisis dejando una reflexión en el aire para que le deis vueltas con una visión sistémica. Si un simple fallo pasivo en la ósmosis es capaz de reventar y destruir por completo un glóbulo rojo, ¿os imagináis las enormes cascadas de desastres clínicos que se desatan a nivel macroscópico cuando falla un solo microtúbulo inmunitario o una simple proteína en la membrana de una mitocondria? La patología celular es la raíz de absolutamente todas las enfermedades. Y creedme, esta exploración no ha hecho más que empezar. Ha sido un placer acompañaros en este viaje al interior de la vida. ¡Hasta la próxima!